Bien, muy buenas noches. Gracias a los invitados y a los que estamos aquí presentes en la sala por asistir. Hoy vamos a tratar un tema muy importante sobre lo que son los esguinces, luxaciones y las fracturas. Esto como en la clase de primeros auxilios que estamos cursando para fortalecer en cómo dar un primer auxilio en el caso de este tipo de actividades dificultuosas que se presenten al momento dado. Un esguince, una luxación y una fractura, estas podríamos definirlas como unas lesiones traumáticas que afectan directamente a una parte o al aparato locomotor, como todos lo conocemos. Estas lesiones se producen normalmente por caídas, accidentes laborales o como consecuencia por alguna práctica deportiva que es lo que más común se puede dar. Siguiente. Bien, los integrantes que vamos a presentar en esta exposición donde abordaremos los tres temas son Génesis Daniela Girón Mayes, Janister Valeria Oliva Vázquez, José Darwin Díaz Gómez, Dulce María Cruz Almendares. Muy bien, hoy sí iniciaremos hablando sobre qué es un esguince. Un esguince es una lesión en los ligamentos, que son los tejidos fibrosos que conectan los huesos en una articulación. Los esguinces suelen ocurrir cuando una articulación se mueve bruscosamente fuera de su rango normal de movimiento, lo que puede causar estiramiento o desgarro en los ligamentos. Esto de los esguinces se puede caracterizar como una lesión que afecta directamente a los ligamentos, los cuales son estructuras formadas por tejidos fibrosos que vinculan los huesos dentro de una articulación. Este tipo de lesiones suele originarse cuando una articulación experimenta un movimiento repentino que excede su rango habitual de movimiento, resultando en el estiramiento o desgarro de los ligamentos. Siguiente. Muy bien. Hay diferentes tipos de esguinces. Está, según la gravedad en los que se producen estos, está el esguince de grado 1, el esguince de grado 2 y el esguince de grado 3. En el esguince de grado 1, en este tipo de esguince, los ligamentos se estiran, pero no se desgarran. Puede haber dolor leve, hinchazón y una ligera dificultad para mover la articulación. Es decir, que el esguince de grado 1 es uno de los más leves, podríamos llamarlo. Uno se refiere a una lesión en la que los ligamentos experimentan un estiramiento, pero no llegan a desgarrarse. En este caso, los ligamentos son los tejidos fibrosos que conectan los huesos en la articulación. Se ven sometidos a una fuerza en lo que los estira más allá de su alcance normal, pero no se produce una ruptura completa. En los síntomas más asociados del esguince de grado 1 puede ser un grado en el que suele incluir un dolor leve en la zona afectada, así como una pequeña hinchazón. Además, puede experimentarse una ligera dificultad para mover la articulación afectada, aunque en esta categoría de esguince se considera menos grave en comparación con los grados más altos, como lo que es el grado 2 y el grado 3. Pero también requiere de atención y cuidado, no porque sea leve, no se va a tener cuidado al momento de poder dar un primer auxilio en este caso, para facilitar la recuperación y prevenir posibles complicaciones a largo plazo. En el esguince de grado 2, este tipo de esguince, los ligamentos se desgarran parcialmente. Puede haber hinchazón, dolor moderado, moretones y dificultad para mover la articulación. En este caso ya cambia. Refiere a una lesión en la cual los ligamentos sufren un desgarro parcial. En este caso, la fuerza aplicada de la articulación es lo suficientemente intensa como para causar una ruptura parcial de los tejidos o los ligamentos que conectan los huesos. Los síntomas asociados a este esguince
de grado 2 suelen incluir más que todo una hinchazón en la zona afectada, pero mucho más que en el grado 1. Dolor moderado, un poquito más, ya no es leve como en el grado 1, sino que aquí es moderado y la presencia de moretones y dificultad significativa para mover la articulación. A diferencia que el esguince del grado 1, donde los ligamentos solo se estiran, es un esguince de grado, en un esguince de grado 2, hay un desgarro parcial, lo que implica una mayor gravedad de lesión. El tratamiento para el esguince de grado 2 puede implicar reposo, aplicación de hielo, compresión, elevación, el método RICE, que ya lo vamos a explicar, y en algunos casos la utilización de dispositivos como férulas o vendajes para estabilizar la articulación afectada. La rehabilitación y el seguimiento médico también son muy importantes para asegurar una recuperación más adecuada y prevenir posibles complicaciones a largo plazo. Porque recordemos que ya aquí ya es una lesión moderada en el cual puede significar un poquito más grave que el grado 1 y debe requerir atención. Ya en el grado 3 dice que este tipo más grave de esguince donde los ligamentos se desgarran completamente. Puede haber hinchazón significativa, dolor intenso, moretones y pérdida de la función de articulación. En este caso, el esguince de grado 3 es la forma más grave. Es decir, la forma en donde la articulación tiene un mayor grado de lesión. Se caracteriza por un desgarro completo en los ligamentos. En este caso, la fuerza aplicada a la articulación es tan intensa que resulta en una ruptura total de los tejidos o los ligamentos que conectan con los huesos en la articulación afectada. Los síntomas asociados a esto, del grado 3 son más pronunciados y graves. Pueden incluir una hinchazón significativa, dolor más intenso en comparación al esguince de grado 1 y de grado 2, moretones extensos, mucho más extensos que lo del grado 2, y lo más notable es la pérdida total y considerable de la función de la articulación, es decir, no puede moverse. La pérdida de esta función implica que la articulación afectada puede moverse inestable y difícil o imposible de no poderse mover normalmente como lo anterior. En el grado 1 puede moverse, en el grado 2 un poco más, pero ya en el grado 3 es un poco más difícil. Puede reaccionar al área afectada y poder dar movilidad. En el tratamiento para un esguince de grado 3 suele requerir atención médica inmediata, en este caso, porque puede ser necesario dar un primer auxilio en métodos más avanzados, como cirugía en algunos casos, para reparar los ligamentos desgarrados. Además, podemos dar rehabilitación después de la lesión, que es crucial para restaurar la fuerza y la estabilidad, la funcionalidad que tiene esa articulación. La recuperación completa puede llevar tiempo, mucho tiempo, y es esencial para prevenir las complicaciones a un largo plazo. Es decir, que después de mucho tiempo no se hay que tener reposo por bastante tiempo en el grado 3 para que a un largo tiempo no presente estas dificultades que podrían seguirse presentando al momento de dar movilidad al área que fue afectada. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver los signos y síntomas. Hay dolor, como número 1 hay dolor, lo que le mencionaba, tanto en el esguince, en el grado 1, en el grado 2 y en el grado 3. Aquí puede experimentar un dolor agudo o punzante en la articulación afectada, especialmente al moverla o aplicar presión sobre ella. La hinchazón, pueden notar que la articulación se ve inflamada con un aumento de volumen y sensación en la tensión. Esto de la hinchazón no comúnmente se da inmediatamente después de sufrir la lesión. Puede tomar un cierto tiempo de 1 hora, 2 horas para notar este cambio de un signo o síntoma
que empieza a inflamarse el área afectada. Los hematomas, también conocidos como moretones, los hematomas pueden aparecer en el área del esguince debido a la ruptura de vasos sanguíneos. Puede variar el tamaño y el color. Todo depende de cómo se ha dado la lesión. Así va a ir modificando el tipo de hematoma. Si va a ser un poco más exploratorio en el área afectada o no. Y también tenemos la sensibilidad del tacto. La articulación lesionada puede volverse sensible del tacto, puede sentir dolor o molestias al aplicar presión sobre ella. En este caso, posiblemente inmediatamente después de sufrir la lesión, no permite que se le toque, porque obviamente va a sentir un dolor mucho, mucho fuerte y entonces no podrá darse la sensación del tacto de poder tocarlo. Entonces, estos son algunos de los síntomas y signos y síntomas del esguince, tanto el grado 1, el grado 2 y el grado 3, frecuentando que el grado 1 es mucho más leve, el grado 2 es moderado y el grado 3 es mucho más fuerte. Siguiente, y los dejo con la compañera Dulce. Buenas, voy a hablarles sobre el tratamiento de esguinces. Cuando se trata del tratamiento de esguinces, es importante seguir algunas pautas generales. Una recomendación común es utilizar el enfoque RICE, lo que conlleva reposo, hielo, comprensión y elevación. El reposo es más que todo evitar actividades que causen dolor, hinchazón o malestar. Sin embargo, no es necesario evitar toda actividad física. El hielo. Aplicar hielo en el área afectada para reducir la inflamación y aliviar el dolor. Se recomienda hacerlo durante 15 a 20 minutos cada 2 o 3 horas. La comprensión. Aquí podemos utilizar una venda elástica para aplicar compresión en el área lesionada. Esto ayudará a reducir la hinchazón y proporciona estabilidad. Lo que es la elevación, aquí elevamos la extremidad afectada por encima del nivel del corazón para ayudar a reducir la hinchazón. Es muy importante tener en cuenta que el tratamiento puede variar dependiendo de la y la ubicación específica de la lesión. En algunos casos puede ser necesario buscar atención médica, como lo que explicó el compañero, especialmente si el esguince es grave o no mejora con el tratamiento del hogar. Recordar que siempre es mejor consultar a un profesional de la salud para obtener un diagnóstico adecuado y un plan de tratamiento personalizado. Los dejo con mi compañera Valeria. Bueno, yo les voy a hablar acerca de qué son las luxaciones. Y para eso nosotros conocemos las luxaciones como dislocaciones, que son lesiones en las articulaciones en las que los huesos que forman la articulación, porque una articulación está formada por dos huesos, pues estos dos huesos se salen de su posición normal. Y esto puede ocurrir debido a una fuerza traumática, ya sea una caída, un estiramiento que lo hicimos de la manera incorrecta, un golpe o una torsión fuerte. Entonces, hay que tener ciertas consideraciones para poder reconocer cómo se está una articulación luxada, porque como ya les había dicho, una articulación luxada es una articulación donde los huesos ya no están en su posición normal. Entonces, muchas veces puede ser difícil hacer la diferencia entre un hueso fracturado a un hueso luxado, pero ambas son emergencias que se necesitan de primeros auxilios. La mayoría de luxaciones se pueden tratar en un consultorio médico o una sala de emergencias, ya que cuando pasa este tipo de accidentes, a usted se le puede dar un medicamento para hacerlo dormir o a veces hasta anestesia general para ponerlo en sueño profundo, ya que depende del tipo de luxación que a uno le ocurrió. Entonces, cuando se tratan oportunamente, las mayorías de luxaciones
no ocasionan lesión permanente, siempre y cuando son tratadas lo más rápido posible y de la mejor manera. Siguiente diapositiva. Entonces, existen 5 casos de luxaciones. Como primera luxación encontramos la luxación de hombro. Es cuando la cabeza del hueso del brazo se sale de la cavidad del hombro y esta puede ser causada por una caída o un golpe fuerte en el hombro. También tenemos la luxación de codo. La luxación de codo es cuando los huesos del antebrazo se separan del brazo y esto puede ocurrir debido a una caída sobre el brazo extendido o un trauma directo en el codo. La luxación de muñeca. Los huesos de las muñecas se desplazan de su posición normal y esta puede ser causada por una caída sobre la mano extendida o un impacto directo en la muñeca. Cuando se refiere a una caída sobre mano extendida o sobre brazo extendido, quiere decir que la fuerza o la presión va o recae del cuerpo en esa parte del cuerpo. También tenemos la luxación de cadera. La cadera del fémur es cuando se separa de la cavidad de la cadera. Es una lesión grave. Esta puede causar, hasta dice en los estudios, la muerte. Y este tipo de lesión es ocasionada por un accidente, lo más común automovilístico, o una caída desde un punto súper alto. Y por último tenemos la luxación de las rodillas. Y esto es cuando los huesos de las rodillas se desplazan de su alineamiento normal. Y esto puede ocurrir debido a una fuerza traumática o un giro brusco de la rodilla. Entonces, las lesiones a los tejidos circundantes generalmente tardan de 6 a 12 semanas en sanar. Algunas veces se necesita hasta cirugía para reparar estos ligamentos que se rompen cuando hay una lesión en la articulación. Mientras que las lesiones hacia los nervios y hacia los vasos sanguíneos, estos pueden ocasionar probablemente que la sanación sea con un tiempo más prolongado y hasta poder dejar secuelas a lo largo de nuestra vida. Entonces, es por eso muy importante que cuando pasa este tipo de accidentes acudir siempre de manera inmediata a los médicos, ya que aparte de tener el conocimiento de primeros auxilios, es de base importante la ayuda de un doctor general. Siguiente diapositiva. Los signos y los síntomas de las luxaciones. En primer lugar, es un dolor intenso, ya que son fracturas que son de grado bastante fuerte y entonces el primer síntoma es dolor intenso. Tenemos deformidad visible, quiere decir que al momento de tener una luxación, la persona va a notar en su hueso que no está con la posición normal. También tenemos hinchazón. La incapacidad para mover la articulación, ya que debido al dolor intenso que se siente, no vamos a ser capaces de mover esa parte del cuerpo. También la sensibilidad al tacto. Muchas veces las luxaciones de hombros o de caderas son las que provocan un dolor más fuerte. Entonces, al momento de que la persona va a evaluar y va a revisar este tipo de lesión, tiende a sentir demasiado dolor y se evita que el contacto físico porque siente mucha presión en esa parte lesionada. Y por último está la parestesia. Estos son algunos signos y síntomas de las luxaciones. Ahora, la siguiente diapositiva acerca de los tratamientos para tratar las luxaciones se las va a explicar mi compañera Dulce. El tratamiento de las luxaciones, al igual que con los esguinces, puede variar dependiendo de la gravedad y ubicación de la luxación. Sin embargo, en general se pueden seguir algunas pautas comunes. En algunos casos puede ser necesario realizar lo que es una reducción, que es una manipulación cuidadosa de los huesos para colocarlos nuevamente a su posición correcta. Luego de eso,
de una reducción exitosa, el tratamiento puede incluir lo que es la inmovilización. Se puede utilizar una férula, una tablilla para inmovilizar la articulación y permitir que los tejidos se reparen. El tiempo de inmovilización dependerá de la gravedad de la luxación y la recomendación del médico. Luego está lo que es los medicamentos. El médico puede recetar lo que son analgésicos, antiinflamatorios para aliviar el dolor y reducir la inflamación. Por tercer punto tenemos la terapia física. Una vez que se haya retirado la inmovilización, se puede recomendar terapia física para fortalecer los músculos y alrededor de la articulación afectada, mejorar el rango del movimiento y prevenir futuras lesiones. Algo muy importante es seguir las recomendaciones y pautas de tratamiento proporcionadas por el médico, ya que cada caso es único y puede requerir de un enfoque personalizado. Los dejo con mi siguiente compañera. Buenas noches, mi nombre es Daniela. Yo les voy a hablar sobre lo que es una fractura, pero antes de continuar con mi aportación, me gustaría escuchar la opinión de nuestros invitados y hacerles la pregunta para ellos, ¿qué es una fractura? La persona que quiera participar puede encender su micrófono y su cámara. Buenas noches. Bueno, una fractura yo tengo entendido que es cuando hay una ruptura en el hueso. Muchas gracias por su aporte. ¿Qué es una fractura? Una fractura es una ruptura o quiebre en un hueso del cuerpo humano. Puede ser causada por una lesión traumática como una caída o un golpe fuerte o por condiciones médicas como la osteoporosis. Existen 4 tipos de fracturas: la fractura simple, fractura conminuta, fractura abierta y fractura cerrada. ¿Cuál es la fractura simple? Implica una sola línea de fractura que atraviesa a un hueso. La fractura conminuta es aquella que en el hueso se fractura en 2 o más fragmentos. La fractura abierta es aquella en la que el hueso fracturado rompe tejidos vecinos y atraviesa la piel. Y la fractura cerrada es donde hay una rotura pero no se sobresale del hueso por la piel. Signos y síntomas de las fracturas. Los signos y síntomas son las fracturas que pueden variar dependiendo del tipo y la ubicación de la fractura. Sin embargo, algunos signos y síntomas comunes de las fracturas incluyen dolor intenso en el área afectada, hinchazón y enrojecimiento, deformidad o cambio en la forma del hueso o ruptura del pie. Esta sería mi aportación. Lo dejo con mi compañera. Gracias. El tratamiento de las fracturas puede variar según el tipo y la ubicación de la fractura. Como punto número 1 tenemos la inmovilización. En la mayoría de los casos se utiliza algún tipo de inmovilización como yeso, férulas o tablillas para mantener los huesos en su lugar mientras se curan. Número 2 tenemos lo que es la reducción. En algunas fracturas puede ser necesario realizar una reducción, que es la manipulación de los huesos para colocarlos nuevamente en su posición correcta. Y el punto número 3 tenemos lo que es la cirugía. En fracturas más graves, como fracturas expuestas o fracturas complejas, puede ser necesaria una cirugía para estabilizar los huesos ya sea con placas, tornillos, clavos o alambres. El número 4 tenemos lo que son los medicamentos. Se pueden recetar analgésicos, ya sea para aliviar el dolor, y medicamentos para prevenir lo que son infecciones, especialmente en las fracturas expuestas. Como número 5 tenemos lo que son la rehabilitación. Después de que la fractura comienza a sanar, se puede recomendar terapia física o rehabilitación para, más que todo, restaurar la fuerza
y el rango de movimiento, la funcionalidad de la articulación afectada. En conclusión, lo que es el tratamiento de los esguinces, luxaciones y fracturas tienen como objetivo promover la curación, aliviar el dolor y restaurar la funcionalidad de la articulación o hueso. Aunque existen diferencias en el enfoque de tratamiento para cada lesión, hay algunas similitudes en las estrategias utilizadas. Eso sería todo del tratamiento de lo que son las fracturas. Lo dejo con mi compañero. No, nada más que agradecer por el tiempo. Si tienen alguna pregunta, es hoy para poder responderles cualquier duda que tengan acerca de los esguinces, luxaciones o fracturas, que fueron los 3 temas que hemos abordado. Y si no, pues nada más agradecer por el tiempo a los invitados y a los compañeros. Muchas gracias.